en Shemot, que es Éxodo, hay una primera liberación que es la esclavitud de la mente, liberar nuestra mente de esa esclavitud del mundo de Egipto y entender que esta no es nuestra casa, no es nuestro lugar. Somos peregrinos, solamente estamos de paso. En el versículo 5 vemos que todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas. Dice, pues José ya estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Qué importante es ver que acá dice que entran 70 personas, ¿no? Que son las familias con los hijos con toda su familia. Y, eh, y es importante lo que les llama por nombre porque se ve que no pierden ellos la identidad. Por eso es que el Padre les llama por el nombre, haciendo ver que es importante el nombre, es importante la identidad, es importante el rol y el llamado profético de cada tribu que está de los hijos de Israel. En Génesis 46, 26 y en Hechos 7, 9, 15 nos dice que comenta que Esteban, ¿no? Que entraron 75 personas. Y también esto lo menciono porque a veces nos preguntan, pero ¿por qué dice aquí 70 y por qué dice en el otro lado 75? ¿Por qué dice en el nuevo pacto 75? ¿Por qué se contradice? Y la palabra no se contradice nunca. Lo que pasa es que la Septuaginta, que también fue traducida de los manuscritos hebreos, está confirmando que fueron 75 los miembros que entraron a, a Gosén. Y también entendemos que este número 75 nos habla de la redención. Es importante saber, es como empezar de nuevo, ¿no? En el versículo 6 nos dice, y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Murió Joseph, sus hermanos, acabó un ciclo, se había terminado una etapa gloriosa. Y en esta temporada hubo una gran multiplicación, como dice en el versículo 7, que fueron fecundos tal cual la promesa del Abacadosh fue para Abraham, ¿no? Que se multiplicarían, que serían fructíferos y que fueron aumentados y también eran muy fuertes en extremo. Esto nos habla que se cumple la promesa de Abraham y ellos llenan en este caso la tierra de Egipto, pero si hablamos proféticamente, vemos que la tierra está llena de los hijos de Yod Hei Vav Hei, aquellos que estamos ya de retorno y entendiendo ahora la Torah y haciendo un teshuvah y volviendo a casa, porque el propósito es que volvamos a casa. Entonces dice en el versículo 8 que se levantó en Egipto otro rey, uno nuevo, uno que no conocía a Joseph. Aquí podemos ver qué importante es que nosotros debemos transmitir el legado, debemos transmitir la enseñanza, debemos transmitir las obras y portentos de nuestro Abacadosh. Y eso es lo que ellos no hicieron. Aún a Judá, y vemos que cuando ellos son enviados a la gran comisión de llevar la palabra, es precisamente porque todos deben llegar al conocimiento de la palabra. No podemos callar la palabra. Entonces, en el 9 dijo, y dijo a su pueblo, ciertamente el pueblo de los hijos de Israel, este es el nuevo faraón, ¿no? Que no conocía a José. Es que él dice que no conocía, pero todo esto estaba escrito de todo lo que había pasado con Joseph, de lo que aconteció, de los 7 años gloriosos de lo que pasó y lo que hizo pues los hizo tan fructíferos y fue José en el lugar donde Joseph pudo proteger a su padre y a sus hermanos, ¿no? A su pueblo. Entonces, en el 9 dice, y dijo a su pueblo, ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros.
vamos, procedamos con astucia contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya de esa tierra. Podemos ver que acá el faraón eh, habla a su pueblo y les hace notar cuán fructífero era el pueblo de Israel y qué numeroso era y más fuerte que ellos. Desde ya podemos ver que ellos eran distintos, ¿no? Ellos eran distintos, estaban destinados, el pueblo de Israel, nosotros como pueblo, estamos destinados a ser cabeza y no a ser cola. Estamos destinados a fructificar, a multiplicar y esto hacía que Israel muestre que eran diferentes. Eh, Recordemos que cuando Pedro habló y lo reconocía, decía, no, es que él es de ellos porque él habla diferente. Es necesario que nosotros tengamos una identidad y tengamos una forma, porque tenemos una imagen que es a la imagen de Yeshua, a la cual nosotros debemos igualarnos, debemos imitar. Ese es nuestro espejo, esa es nuestra medida, esa es nuestra talla, esa es la altura a la que debemos llegar. Por lo tanto, esto hace que mostremos que somos diferentes. Nosotros como pueblo hemos sido destinados, tenemos un destino a ser cabeza, a brillar, a tomar las naciones, así como el Abacadosh le promete a Abraham que iba a multiplicarse, tan grande iba a ser el pueblo que no iba incontables como las estrellas y también incontable como la arena del mar. Entonces, dice, reconocía, empieza a darse cuenta, Faraón, que ellos eran diferentes. Y miren que aquí dice, y procedamos con astucia contra él. No dice contra ellos. ¿Por qué? Porque Israel se movía como un solo hombre, caminaba como en un ejad, tenían las mismas costumbres, tenían, una, tenían, tenían aquello que había marcado en su interior. Y, y aquí él empieza a suponer, porque las escrituras no nos muestran que hay un estado de rebelión o que alguien se manifiesta de alguna manera indebida, pero él empieza a tener una idea. Y realmente qué tremendo es esto cuando los hombres empiezan a generar mentiras y las vuelven una verdad. Y tenemos el caso de Hitler, ¿no? Que él decía mentiras, pero luego todos creyeron que era una verdad. Y esto ocasiona la destrucción, puede ser masiva, de una nación. Y así es como se manifiesta el enemigo y empieza a tener ideas, empieza a cavilar, porque así es el enemigo. Como dice en el Salmo 7, cavila de día y de noche, cómo puede destruir al pueblo, porque él dice, se una con los que nos aborrecen, cuando de verdad el que empezó a odiar al pueblo de Israel fue Faraón y empieza a manifestar sus temores, ¿no? Que luche contra nosotros, se vayan de esta tierra. O sea, él los odia, pero no quieren que se vayan de esta tierra. Y vemos también que el pueblo estaba muy cómodo. Se había establecido en Egipto, se había establecido en el mundo, pero olvidó que era transitorio. Gosén es transitorio, es un lugar de protección para un tiempo especial, es como el arca, es un tiempo de protección, pero nuestra meta es ir volver a la casa de nuestro Abacadosh. Y aquí vemos que él empieza a hablar y entonces dice, pondremos él empieza con una paranoia, ¿no? El faraón
y empieza a tener esos pensamientos de temor, pero lo más terrible que él empieza a hacer es envenenar la mentalidad de todo Egipto para odiar a Israel. Él empieza a, a mover a todos a que tengan un sentimiento hacia Israel. Y vemos que entonces dice, impusieron capataces en el versículo 8 de trabajos forzados para que los abrumaran con sus cargas. Así se edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. Eh, pues el faraón era totalmente fructífero también. Y, y esto aquí pasa algo muy sutil porque no es que de un día al otro ellos son esclavos, es como la rana en la olla. No, no, la rana empiezan a subirle, la ponen en agua fría y le van aumentando el fuego, el fuego, el fuego, hasta que se cocina, hasta que no logra escapar. Y esto es lo que acontece con el pueblo de Israel, porque esto no es que de un día al otro empiezan los toman y los vuelven esclavos, ¿no? Esto, aquí ellos primero los sacan del trabajo de ser pastores, ¿no? Entonces los sacan de ser pastores, los llevan a que van a construir las ciudades, los almacenes y los trasladan. Y aquí viene una estrategia del enemigo que es sutil para poder cambiarnos aún el llamado que tenemos y nos habla de que, pues aquí yo pienso que era de la prosperidad, ¿no? O sea, aquí iban a ser, iban a estar mejor, iban a ganar más, porque vemos que pone los capataces para los impuestos. Entonces quiere decir que el pueblo tenía un ingreso, ¿no? Tenía un ingreso y podía pagar los impuestos. Y acá ponen más, pues eso es lo que, así es como actúa Faraón, así actúa Hasatán. Y y esto podemos ver aún en este tiempo. Podemos ver que hemos entrado a un tiempo de esclavitud que el mundo ha planeado sutilmente, eh, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Que esclavizan no solamente a los adultos, sino que lo hacen principalmente a nuestros hijos y, y a través de ellos, de estos medios de comunicación, a través de las redes sociales, lo que hace es destruir la mentalidad de los niños, de los jóvenes, donde se muestra violencia, se muestra todas las cosas amorales, ¿no? Todo lo que es inmoral, donde podemos ver que se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, y es una forma de tratar de destruir nuestra mentalidad y, además entrar sutilmente en nuestras familias. Esto hace una división inclusive entre padres e hijos y muchos padres entregan a los niños hasta un celular por el hecho de que se liberan de sus responsabilidades y tienen una niñera móvil que puede pues distraerlos, ¿no? Pero acá vemos que ellos imponen los trabajos forzados, ¿no? Y además que, que, que viene un plan para mermarlos, de tal manera que puedan mermar a Israel, pero que a la vez los beneficie a ellos. Así es el mundo. El mundo trata de exprimirnos lo más que pueda, ya sea en trabajo, en cargas laborales, porque uno empieza a buscar el tener una vida cómoda, el tratar de dar a nuestros hijos lo mejor que uno pueda.
Y vemos así, por ejemplo, en Estados Unidos, que el gran sueño americano, que la gente va y pierde prácticamente la vida porque trabaja de sol a sol, pero ha olvidado su casa, ha olvidado sus hijos, no tiene una vida familiar. Y realmente las escrituras nos dicen de qué te sirve ganar el mundo si has perdido tu vida. Y sobre todo si lo hemos perdido al Señor, porque nos hemos ocupado tanto de lo otro que nos hemos olvidado de lo que es importante. Y si no tenemos a Yud Hei Vavhei con nosotros, si no entendemos la salvación de nuestro Yeshua, de lo que ha hecho por sacarnos de la esclavitud, prácticamente nos hemos vuelto esclavos de este mundo que sutilmente nos arrincona con amenazas. Podemos ver, hace unas semanas yo leía esto los que deberían trabajar, que Elon Musk, que es uno de los que, de la parte de la tecnología, que deberían trabajar los hombres de 12 horas, ¿no? Porque ahora hay máquinas que van a hacer, los van a sustituir y tantas cosas. Y esa es una amenaza de Faraón en la tierra para someter a esclavitud a los hombres con el temor de perder su trabajo, de perder la comodidad, ¿no? Entonces continuamos y dice, eh, veíamos que el faraón se imagina que había una guerra, que iba a haber una guerra y que ellos iban a ir en contra de ellos. Y asimismo, actualmente vemos que se comisionan impuestos para poder presionarlos. Como ya dije, dejaron de ser pastores, los volvieron constructores, los llevaron sutilmente a un nuevo proyecto y les muestran un futuro perfecto, prometedor, maravilloso, los llevan les muestran lo maravilloso que sería trabajar en otra área que no es su llamado. Y entonces, eh, acá viene los impuestos altos, como todos los vivimos en nuestras naciones, que es la reducción de salarios, el, regímenes estrictos y opresivos, horarios extenuantes, trabajos pesados. Y hoy el mundo planea por eso que trabajemos 12 horas con la amenaza que vamos a ser reemplazados por robots. ¿No? Ayer salía una robot que está en venta en $175,000 y decía que esta robot pues va a sustituir a una esposa, ¿no? Y esa es la mentalidad de la tecnología, esa es la mentalidad del mundo, pues su plan es destruir siempre la familia. Entonces, dice, no hay tiempo con todo esto, ellos no iban a tener tiempo para qué, no iban a tener tiempo para la alabanza, no iban a tener tiempo para nuestro Elohim. Las cargas pesadas hacen que estemos extenuados, que no tengamos tiempo para la familia. Y mientras más los oprimían, como dice en el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y esparcían hasta que llegaron a sentir aversión por los hijos de Israel. Y ellos decían, mientras más los sometemos, mientras más los golpeamos, mientras se inventan trabajos inútiles. Un trabajo inútil era, hoy día caben 5 pozos y mañana tapen los pozos. Cosas que la idea era cansarlos, ¿no? Era poderles quitar el tiempo para poderse multiplicar, para poder fructificar. Entonces ellos dicen, los vamos a cansar de tal manera que lleguen a casa y ellos no van a poder tener más hijos porque están totalmente agotados. Es más, actualmente vemos las leyes que se han levantado en las naciones y vemos leyes que van en contra de la familia, en contra de nuestros hijos, para torcer la mentalidad, como es el tema del LGTB, que se mueven millones para que puedan entrar a los colegios, que las naciones, los gobiernos que están de turno, que vienen de izquierda,
quieren quitar la patria potestad a sus padres, quieren gobernar sobre los hijos, quieren tener derechos sobre los hijos, quieren ellos gobernarlos y enseñarles, adoctrinarlos. Y esto es lo que pasa con el mundo cuando quiere quitarnos a nuestro Elohim y quiere cansarnos, ponernos cargas pesadas y hacer que abandonemos hasta nuestro hogar. Pero a pesar de todo esto, la mano de Elohim, de Yud Hei estaba sobre el pueblo de Israel, y mientras más opresión había, más ellos fructificaban, más fuertes eran, y eso hacía que los egipcios realmente los odien, empiezan a sentir aversión, dice, ¿no? Y entonces, en el versículo 13 dice, los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía. Ya acá no vemos que solamente había un trabajo gravoso, un, darles los trabajos largos, mantenerlos trabajando, no. Ya entra el tiempo de tiranía, ya empieza el tiempo de la tortura. Y en el versículo 14 dice que empezaron a amargarlos, amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de opresión. Es decir, los hebreos hacían todo el trabajo que nadie quería hacer. A ellos les habían puesto toda la carga, los habían empezado realmente a golpear muy duro. Pero como vemos acá y en lo que leemos en la lectura de las escrituras, no vemos que hay una reacción de parte del pueblo. Ellos siguen resistiendo y, y siguen resistiendo en el hecho de que los cambiaran a otro lado, en el hecho que veían que realmente había una actitud violenta de parte de Faraón hacia ellos, que estaban forzándolos, que los estaban abrumando, que estaban dañando a sus familias, que quizás les estaban quitando, les estaban suprimiendo el alimento y, y del odio que se podía sentir del pueblo de Egipto hacia Israel. Quebrando que una de las formas que Hasatán hace es que quiere quebrarnos el alma, quiere quebrarnos nuestra mente, quiere quebrarnos nuestra voluntad, quiere someternos a que realmente podamos quitarnos nuestra autoestima. Porque aquí en principio podemos ver que ellos destacaban y que por todo lo que hacían, todo lo que ellos tocaban fructificaba. Entonces se ve que es un tema de romper el autoestima, de quebrar hasta lo más profundo. Y esto nos hace ver que la estrategia del enemigo funciona de esa manera. Por eso es que vemos aún en los colegios, cuando a los niños los avergüenzan en público, que es una manera de quitarles el autoestima, es la manera de quitarles el valor. El tema de la violación a los niños es algo tan fuerte que con eso les han robado, les roban la vida, les roban los sueños, y es una manera de quitarlos del camino, de la competencia, de volverlos amargados, de volverlos rencillosos, odiando a todo el sistema, odiando su vida, llevándolos aún a muerte, a suicidio. Y lo mismo ocurre tanto con los hombres como con las mujeres cuando los menosprecian hasta lo último. Y esa es la actitud del enemigo, que busca destruir el alma de Israel, porque es importante que recordemos que nosotros hemos sido puestos para ser cabeza. Lamentablemente, muchos todavía pensamos que debemos ser, que la humildad es no destacar, es que no debemos
sobresalir sobre los demás porque nos da pena y no querer tomar el lugar que el Abacadosh nos ha dado. Debemos querer ser lo mejor, por eso las escrituras nos dicen que hagamos todo como para Elohim, que lo hagamos todo con todo nuestro esfuerzo, que destaquemos, que caminemos en integridad, que descollemos y seamos diferentes de los otros, que mostremos que nuestra madera, la madera que tenemos, es una madera de Torah, que hemos sido cultivados por la palabra y que nuestro fruto da testimonio de quiénes somos nosotros, eh, porque el fruto es bueno, ¿no? Porque el árbol por los frutos los conocerán. Es importante el fruto que damos. Y acá vemos que el fruto que ellos estaban dando era amargura, porque todo el trabajo que les habían impuesto era duro, era extremadamente duro. Los pusieron a trabajar el campo. Ellos eran pastores. Ellos desde un inicio, cuando conocemos, retrocediendo a Joseph, cuando se presentaron delante de Faraón, ellos dijeron que eran pastores. Esa es la misión que el Abacadosh había puesto sobre la nación de Israel. Entonces, ellos vieron que nada de lo que hacían, de lo que los oprimían, pues daba fruto, porque mientras más golpes habían, más ellos seguían fructificándose. Mientras más los estaban destruyendo, les quitaban la comida y los estaban torturando, porque aquí entra un tema de tiranía. Entonces es que ellos están tan enojados los egipcios, en este caso Faraón, que empieza a buscar otra estrategia, porque la estrategia de quitarles el tiempo, de ponerlos a prueba, de someterlos, no estaba dando resultado. Entonces, el rey de Egipto, en el versículo 15, dice, el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y el nombre de la segunda era Fua. Y dijo, cuando asistan al parto a las hebreas, observan los asientos. Si es hijo, háganlo morir, y si es hija, que viva. Pero las parteras tuvieron temor de Elohim y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. ¿Qué es lo que podemos ver acá que el faraón estaba planeando día y noche, cavilaba todas las estrategias para destruir a Israel? Pero también vemos que el pueblo de Israel hasta ahora no clama para poder ser libre de todo aquello y de volver a casa, porque ese no era el lugar que les correspondía. Muchas veces quizá el abacados tiene que presionarnos en lugares para que podamos salir, para que podamos reaccionar y salir de ese lugar. ¿Cuántas veces en lugares no somos bienvenidos y tienen que maltratarnos y uno como se vuelve hasta, como diríamos, ah, se hace al fuerte y se traga las tristezas porque tiene que llevar el pan para su casa y ni modo, y si tiene que hacer de trapo sucio, lo hace como trapo sucio, pero a veces el abacadosh también tiene que presionarnos para que salgan, porque de todas maneras, aunque el faraón pensaba que los estaba torturando, lo que él estaba haciendo los estaba despertando. A veces la prueba, la opresión, tiene que hacer que despierte un pueblo. ¿Cuántas veces vemos y tenemos actualmente naciones como Venezuela, la nación de Bolivia que estamos pasando, y que vamos como la ranita que va calentando, pero nadie quiere despertar, nadie quiere volver, nadie quiere orar, todos quieren poner sus ojos en los hombres, nadie quiere dejar su comodidad y piensan que el no hablar, el no decir, todo va a pasar, pero no, esto no va a pasar hasta que tengamos un arrepentimiento, hasta que salga un clamor de lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, y entendamos que solamente uno puede salvar, porque las manos del hombre no salvan.
las promesas del hombre son vacías, pero las promesas del Abacadosh son eternas, son para siempre, y su misericordia es nueva cada día. Entonces, estas mujeres, que son muy importantes, eh, ellas, con todo el trabajo que los hombres están haciendo y todo lo que está pasando, eh, y la creatividad, ya Faraón era extremadamente creativo, ¿no? Ya no sabe cómo matar a los niños y cómo detener la multiplicación del pueblo. Entonces empieza cambiando, capilando la maldad todos los días. Y vemos que estas mujeres que son Cifra y Púa, en el libro de Flavio Fosejo, dice que ellas eran convertidas, ¿no? Faraón pide ayuda a estas mujeres para ser las verdugas de los niños. Levanta a unas asesinas en serie, ¿no? Para determinar que los niños mueran y las niñas vivan, ¿no? Y hoy ocurre lo mismo, solamente que los padres son los que deciden matar a los hijos en el vientre. Y también vemos todo lo que las leyes que se han levantado en las naciones para aprobar leyes de aborto, ¿no? Pero que sigan distribución en fechas como eh, fiestas de carnavales y todas estas fiestas que son terribles, que distribuyen muchos, muchas cosas para preservar tener relaciones sexuales sin ningún problema y que no queden embarazadas, ¿no? Según ellos están haciendo una prevención, o están previniendo, pero lo que están haciendo en realidad es, es motivar el, el sexo ilícito, las relaciones inmorales, ¿no? Y esto es algo terrible. Pero las parteras dice que ellas eran temerosas de Yud Hei Vav Hei. Las parteras tuvieron temor a Elohim y no hicieron conforme lo que el rey de Egipto les había ordenado. También podemos ver hace mucho tiempo en China se mataban a las niñas. Las niñas eran puestas en los basureros, solamente podían vivir los niños. Y así es la legalización de la muerte hacia los niños, ¿no? Esto es algo terrible, pero es una piedra libre al libertinaje, ¿no? Y para poder vivir una vida moral y que por eso vemos a las mujeres que les dan derechos sobre su cuerpo y dicen yo hago lo que quiero con mi cuerpo y tienen hasta el derecho, buscando el derecho de abortar a, a, un, a un bebé y aunque esté de varios meses de gestación. Cifra significa belleza, hermosura, adornar, brillo. Y Púa significa arrullar, mujer joven, niña pequeña. Era la que arrullaba a los niños y los calmaba. Vemos que estas parteras temieron a Elohim y decidieron preservar la vida, por lo cual el Abacadosh las favoreció a ellas, las bendició, las bendijo y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Qué hermoso es ver que el Abacadosh utiliza a las mujeres en el tema de redención. Las mujeres son valientes, en este caso así como Cifra y Púa, son aquellas que se levantan a pelear por la vida, son aquellas que se levantan por la justicia, son esas mujeres que se levantan de madrugada y están clamando de día y de noche, son aquellas mujeres que claman por justicia, son las que están tejiendo las ropas dobles, son aquellas que instruyen a sus hijos en la Torá, son aquellas que muestran, son luz en su casa echando fuera las tinieblas, son aquellas que no se rinden que sus hijos sean tomados por las tinieblas, sino que ellas están dispuestas a arrebatar de las tinieblas a sus hijos. Y estas son Cifra y Púa.
Así que el rey manda a llamar a las parteras y les dice, y seguramente esto era algo terrible porque ir donde Faraón era para temblar la vida, porque en realidad este podríamos decir que es el primer caso de desobediencia civil, de no obedecer las órdenes del faraón. Y, y les dice, ¿por qué han hecho esto y dejan vivir a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y realmente este es algo profético, así como leíamos hace unos días lo que puso la profeta Liliana, ¿no? La mujer que lanza esa piedra sobre la cabeza de Abimelech. Y son mujeres que están en la brecha, son mujeres que no somos como las egipcias. Las mujeres hebreas estamos de pie. Las mujeres hebreas somos vivaces, estamos llenas de la Torah. Y, y antes de que el enemigo está gestando y antes de que quiera dar a luz sus planes, nosotras damos a luz antes que ellos, porque nos adelantamos y podemos ver lo que están haciendo, lo que están planeando. Nosotras caminamos un pie delante del enemigo, porque nosotros no caminamos con el mundo. Las mujeres hebreas no están comiendo de las migajas del mundo, no estamos alineadas con el mundo. Nosotras estamos alineadas con la Torah. Somos mujeres de tienda. Somos mujeres que estamos en las torres. Somos atalayas. Estamos listas con la flecha. Nosotras somos que nos ha llamado como muchas veces hemos leído en los mensajes para mujer voz profética. Somos martillo para destruir. Somos martillo para deshacer las obras de maldad que el enemigo está tramando no solamente para nuestros hijos, para nuestra familia, sino también para nuestras naciones. Entonces dice, Elohim en el 20 favoreció a las parteras y les concedió muchos descendientes. Quizá una de ellas no podía tener hijos, pero el abacados le concedió muchos descendientes, no solo uno. Tal vez la palabra dice, deleítate en Yud Hei Vav Hei, y Él concederá los deseos de tu corazón. Es decir, si tú temes, si tú guardas los mandamientos, si tú guardas el Shabbat, tiene un premio. Nuestro abacados es galardonador de aquel que le honra. Él no es deudor de nadie. Y también vemos en estas mujeres que tienen compasión, son mujeres compasivas, no son mujeres frías, son mujeres compasivas. Por eso es que vemos, por eso vemos en Fua que es la que arrulla, es la que abraza, es la que mece, es la que abre sus brazos para consolar. Entonces dice, y por haber temido, les concedió descendientes Elohim a las parteras. Y sin embargo, en el versículo 22, ya terminando, dice, sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, echen al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Aquí vemos que él, Faraón, no iba a rendirse con sus planes de matar al pueblo escogido por Yud Hei Vav Hei. Y hoy vemos que va a venir una persecución y seguro vamos a estar a quiénes es que va a buscar, a los que obedecen su Torah, a los que están buscando alinearse con él. Y también acá hallé un caso muy hermoso y es importante que no olvidemos a Cifra y a Púa, que no olvidemos a estas mujeres valientes lo que hicieron cuando fueron confrontadas con Faraón, que nosotras como mujeres de reino, como mujer voz profética, como aquellas que se van a unir a este equipo de profetas, a este equipo de mujeres que se levantan en esta hora, no temerán, no se van a arrugar,
ante las amenazas del enemigo. Serán aquellas que van a ser capaces de arriesgar su vida. Cuando estamos en un ministerio, el abacados nos va a pedir todo y tenemos que darlo todo. Es arriesgar nuestra vida. Eh, Vemos que el sacrificio de estas mujeres fue, fue muy importante para salvar generaciones. Encontré una historia muy bonita para terminar y quiero ponerla de ejemplo, que es Irena Sandler, que era reconocida como la Schindler polaca. Esta mujer salvó a 2.500 niños judíos, a los cuales los sacaba en ambulancias, los sacaba en cajas, decía que tenían tosferina, que tenían enfermedades, que habían muerto, ¿no? Y esta mujer fue descubierta, le rompieron las manos, la torturaron, le rompieron los pies, la dejaron inválida, ¿no? Pero ella nunca habló, nunca los entregó. Ella se encargó de dar a 2.500 y quizá muchos más niños en adopción, en hogares, logró sacarlos. Y ella hizo algo tan impresionante que cuando leía esto, dice que ella enterró los nombres en frascos bajo los manzanos para que en determinado momento los que fueron adoptados y los que lograron escapar supieran su identidad. Así también tenemos la lista de Schindler, ¿no? Que salvó a más de mil judíos. Y realmente es de valor salvar esta generación de las manos de la opresión, de las manos del enemigo, de las manos de la tecnología, de las manos que sutilmente tejen estas trampas para que todos caigamos, no solamente son los niños, es la familia, son los esposos, son las familias enteras. Esta mujer murió de 98 años en una silla de ruedas y ella nunca se dio gloria, nunca dijo fue por mi causa o fue, no, porque esto es lo que debemos anhelar. Yeshua dice, el que ama da la vida por sus amigos. Y, y creo que es importante que podamos ser aquellos que damos la vida por nuestros hijos, por aquellos y todavía por la familia que aún no conoce al Abacadosh, ¿no? Y debemos luchar y sacarlos de ese lugar y está por eso la intervención, que somos valientes y, y aunque aquí podemos ver que el faraón ordena a todo el pueblo que echen a los niños al Nilo, al niño que nazca. Y también vemos que seremos confrontados nosotras por arriesgar nuestra vida. Seremos confrontados y odiados cuando hablamos la verdad, cuando hablamos sobre la Torá, cuando nos digan que eso es mentira, cuando todo ha sido una fábula, o cuando raíces hebreas es aquello, o que la Torá ha sido inválida, y muchas de las cosas que se levantan, y aún cuando muchos serán amenazados hasta de muerte, ¿no? Hoy necesitamos levantarnos a ser esas valientes mujeres valientes para defender a los indefensos, a los niños, para revocar en clamor esas leyes de aborto en nuestras naciones. Y así también vemos que así también Herodes hace la misma estrategia de Hasatán, ¿no? De buscar a los niños y matarlos, porque se ve amenazado su reino. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo está levantando su plataforma en este tiempo, en estos tiempos finales. Y ellos están apresurados levantando su plataforma de maldad. En Apocalipsis 12:17 dice,
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Contra ellos es que se va a levantar el dragón, contra las mujeres, contra la descendencia de la mujer. Pero nosotras estamos preparándonos porque sabemos que hay una guerra en puerta, así como anuncian las naciones. Y nosotros sabemos que la guerra está en puerta, que, que la mujer que dará a luz al hijo varón será aquella que eh, estará peleando porque libre a nuestros hijos de toda esclavitud, que no permitiremos que los mate la distracción, no permitiremos que los arrebaten para hacerlos esclavos de la tecnología, ni a vivir unas vidas irreales, ¿no? Porque ahora hasta hay unos lentes para vivir una vida perfecta, una vida que no existe, a creer que, y los llevaremos a ese lugar que el Abacadosh ha dicho, hacer cabezas, hacer la diferencia con el mundo. La estrategia de destruir su mente y corazón y robarle sus sueños está latente todo el tiempo en nuestras naciones. No es suficiente crear leyes para matarlos legalmente, darles derecho a decidir y tomar colegios para destruirles la mente, la autoestima. Donde está Cifra y Púa, los que tendrán que temer son los hombres que levantan leyes equivocadas. Porque Cifra y Púa, ese espíritu valiente, está en nosotros. Shalom, amadas mujeres, amada familia, a todo este equipo que estamos aprendiendo de la Torá. Espero que haya sido eh, que el Eterno les haya hablado y para mí ha sido reconfortante poder estudiar las escrituras. Shalom, shalom y gracias a Lava Kadosh por esta oportunidad. Amén y le doy paso a nuestra amada profeta. Shalom, muchas gracias, profeta Karim. Qué gran aporte que hoy hemos podido aprender o recordar. Quizás usted ya lo sabía y el Padre nos está hablando para este tiempo porque la Torá, la escritura es eterna. No se ha quedado simplemente como un libro para mirar historia, sino que es lo que el Padre nos está hablando en este tiempo presente. Acá vemos algo interesante que habla, ¿verdad? Yo ya no voy a enseñar porque ya la enseñanza está, voy a mirar puntos muy específicos. Habla acá en el versículo 5 y dice que le nacieron a Jacob, ¿verdad? Habla de la descendencia de Jacob y luego habla de Joseph. Nos habla de una descendencia, de la descendencia prometida a Abraham. Ahora usted y yo somos aquella descendencia, ese pueblo de Israel, ¿verdad? Y nos está hablando para nosotros en este tiempo. Ya no está Jacob, ya no está Joseph, ahora estamos nosotros, aquellos que continuamos con esa descendencia. Y ciertamente dice acá que murió Joseph, ¿sí? Vemos acá que se cierra un ciclo. Ahora, en este tiempo, nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Yeshua, que hemos sido llamados a ser parte de este pueblo llamado Israel, parte de este pueblo que tiene promesas, el pueblo que está bajo esos pactos del Elohim de Israel, nosotros somos esa generación que tenemos que estar mirando, observando qué dice la Torá, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Padre para este tiempo nos está hablando? Porque sus instrucciones no acaban, sus instrucciones son eternas y hay un tiempo, ¿verdad?, determinado en la escritura para nosotros también. Sus tiempos son cíclicos, vuelven. Y no es casualidad, ese pueblo de Israel está saliendo de Egipto. Ya vamos a mirar. Entonces, vemos acá que con Joseph, ¿verdad? Dice que murió una generación que fue muy bendecida por el Abacadosh. Murió esa generación que fue cuidada, que fue guardada, que fue protegida en ese Gosén. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Verdad? Dice el verso 7. También vamos a mirar algo importante, que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, dice la palabra. Fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó la tierra de ellos. O sea que crecieron abundantemente, poderosamente. Sí,
como ya se nos decía, la tierra en este tiempo, en todas las naciones, están los hijos de Israel. Allí están sus tribus. En todas las naciones están esparcidos, ¿verdad? Ese pueblo del Abacadosh. ¿Y por qué esta palabra dice que allí en Egipto el pueblo de Israel se multiplicó y se fortaleció y la tierra estaba llena? ¿Por qué? Porque fue una promesa del Abacadosh que se le dijo a Jacob. Yo sé que usted lo recuerda, ya lo vimos en Génesis 46, capítulo 46, verso 3, cuando Jacob tenía que ir a Egipto, ¿verdad? Cuando Joseph lo manda a llamar y Jacob de pronto tuvo temor de ir hasta Egipto, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, ¿cómo iba a entrar a Egipto a vivir? Pero el Eterno le habló a Jacob y le dijo, ¿verdad? Yo soy el Elohim de tus padres, o sea, de Abraham y de Isaac. Yo soy el mismo, el que hice una promesa con Abraham. Yo soy el mismo. Y le dice, no temas descender a Egipto. O sea, le estaba diciendo, el que tú te muevas, el que tú hagas este movimiento es parte de mi plan. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Hay cosas que el Padre nos está diciendo que tenemos que hacer. Hay movimientos de aguas, hay movimientos para este tiempo para nosotros. Y quizás estamos con miedo, quizás estamos con dudas, con temores, lo hago, no lo hago, lo tomo, no lo tomo, ¿verdad? Si hay una promesa del Eterno, si el Padre ya te habló, no temas, porque Él sigue siendo el mismo. Eso era lo que le estaba diciendo a Jacob en ese entonces, porque en Egipto se iba a cumplir un propósito, ¿sí? Es como a nosotros en este tiempo, ¿verdad? ¿Qué tal el Padre está haciendo un movimiento con tu vida y te está mandando a un lugar que tú dices aparentemente, no, ese lugar no es bueno, es conflictivo, es el lugar para vivir, no, 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 ahí no es, ese lugar no es para nosotros, ¿cómo nos vamos a ir a meter a ese lugar tan peligroso, ¿verdad? Y puedes tener miles de ideas en la cabeza, pero ¿qué tal el Padre te ha dado una promesa? ¿Qué tal el Padre ha hablado acerca de ti con una promesa? Tal como le dijo a Jacob, perdón, a Abraham, había una promesa de que se iba a multiplicar, que iba a ser padre de multitudes, ¿verdad? Y venía esa promesa, luego de Abraham vino a Isaac y luego vino a Jacob, ¿verdad? ¿Y a dónde el padre iba a cumplir esa promesa? Se iba a cumplir en Egipto. Es ahí a donde se iban a multiplicar, es ahí a donde se iban a ensanchar, ¿sí? Por eso cuando Israel, ¿verdad? Tuvo temor de ir hasta Egipto, a donde estaba Joseph, ¿verdad? Jacob quizás lo dudó. El padre rápidamente tiene que hacerle, ¿verdad? Una visitación a Jacob. Tiene que hablarle y decirle, yo soy el Elohim de tus padres. Yo soy el mismo que le hablé a Abraham, soy el mismo que le hablé a Isaac, tus padres, así que ahora te estoy hablando a ti. No temas descender a Egipto, no tengas miedo. Y le hace una promesa, le dice, es allí donde yo te haré una gran nación. O sea que sus pensamientos no son los pensamientos del Eterno, sus planes no son los planes del Eterno. Él va a obrar como Él quiere, Él lo va a hacer a su manera, no a la nuestra. No es como usted piensa, es como Él ya lo tiene listo y preparado. Usted tiene que estar con oído atento para obedecer instrucciones. Si usted obedece, ahí usted va a ver el cumplimiento de la promesa. ¿Qué tal si Jacob hubiese dicho, ah, no, padre, yo a Egipto no voy? ¿Cómo? Esa tierra no es para nosotros, somos el pueblo de Israel. Pero resulta que nuestro Abba dice en Jeremías que los planes de él son de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. ¿Sí? Entonces, vemos acá que nuestro abacados es un Elohim de pactos. Por eso le estaba nombrando el pacto que hizo con Abraham, luego vino y se traspasó a Isaac, luego vino a Jacob, ¿verdad? ¿Quién fue aquel que el padre usó para que, verdad, vaya y prepare ese terreno en Egipto? A Joseph. Joseph fue el que abrió brecha, el que fue a Egipto, pero ahora en la promesa que estaba en Abraham, ¿verdad? Vino a su
a su nieto, por decirlo así, Jacob, y le dice, es allí donde yo te haré una gran nación. Es por eso que se cumple la promesa en este versículo 7, a donde dice que Israel se fructificó, se multiplicó en Egipto, que crecieron poderosamente. Se hizo una gran nación en Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la promesa que el Dios eterno ya había hecho. Sí, entonces vemos acá también rápidamente, se levanta sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Joseph. Tremendo. Ya se nos explicaba qué simbolismo tiene en este tiempo, cuando hay una generación que no conoce al Dios de Israel. Porque muchos pueden decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo conozco a Dios. Y nos enseñaron como Egipto nos ha enseñado. Nos enseñaron como la gran ramera nos ha enseñado. Qué importante es el conocimiento porque Joseph representa Israel. Dice que no conocía a Joseph, o sea, no conocía a Israel. Y yo digo no conocer, no porque no supieron lo que hizo Joseph en esa tierra, sino que no conocía del Elohim de Joseph. Qué importante es que nosotros pongamos fundamento para que la nueva generación conozca del Elohim que nosotros conocemos. Aquí se cierra un ciclo con Joseph, ¿verdad? Aquí se cerró un ciclo. eh, los beneficios que tuvieron en Gosén se iban a terminar. Esos beneficios de Gosén se acabó después de la muerte de Joseph, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí era un fin de un ciclo, porque ahí se iba a cumplir también una palabra, ya vamos a ver, una palabra del Abacadosh. Entonces, dice el verso 9, Faraón dijo, ¿verdad? Es decir, comienza a pensar. ¿Por qué? Porque comenzó a ver, porque sus ojos veían que el pueblo de Israel era mucho. Y me llama la atención que no solamente dice que era un pueblo numeroso, sino que dice más poderoso que nosotros. Entienda algo interesante para nosotros en este tiempo. Israel es el pueblo a quien el Padre le entrega poder. Israel es el pueblo que obedece Torah. Israel es el pueblo que ha abrazado la Torah del Abacadosh para obedecerla, no solo para escucharla, sino para obedecerla. A ese pueblo es que el Padre le entrega poder. Y poder significa autoridad, significa gobierno, significa reino. Eso no es como muchos creen que listo, yo estoy en el reino, yo estoy en una vida de reino. No, es a Israel. Y Egipto lo reconoce. El pueblo de Egipto sabe quién es Israel. ¿Por qué? Porque vas a mostrar frutos. Israel estaba mostrando unos frutos de ser numeroso, de ser un pueblo poderoso. Eso dice Faraón. El mismo Faraón se dio cuenta que Israel era muy diferente, que Israel era un pueblo muy diferente comparado con ellos, ¿verdad? Y no es que ellos eran pocos, sino que también estaba diferenciando en el poder que tenían ellos como pueblo. Lo mismo en este tiempo. Faraón, que representa a nuestro adversario, Hasatán, reconoce al pueblo de Israel, reconoce al que es Israel. A ese es el que le teme. ¿Sí? Entonces, mire que no es usted cualquier persona. Si usted está viviendo Torah, si usted está guardando las instrucciones, si usted está obedeciendo el Elohim de Israel, usted no es cualquier pueblo. Usted es un pueblo privilegiado, es un pueblo que tiene autoridad del Abacadosh. Veamos qué más dice. ¿Sí? Aquí Faraón prácticamente podemos decir que él está pensativo, ¿verdad? Y dice, ¿cómo? Este pueblo es muy numeroso. Ahora dice, seamos más astutos. Pero aquí habla de una astucia para mal, no para buen, no para bien, porque obviamente Yeshua también nos dijo que tenemos que ser astutos, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, estar prevenidos cuando el adversario quiere venir a atacar. Pero acá, Hasatán, Faraón, usa una astucia, la misma que la serpiente usó desde el principio. Dice que la serpiente era astuta. ¿De dónde viene esa astucia, verdad? De la serpiente, ¿sí? Desde el principio, usted en Génesis va a leer que la serpiente era astuta, una astucia para hacer caer a los hijos del Abacadosh, para hacerlos transgredir instrucción, para hacerlos quebrantar instrucciones.
Esa astucia viene de Hasatán. Vemos acá que Faraón, pues, es el simbolismo del adversario, del Hasatán. Entonces, ¿qué hace acá? Seamos astutos. ¿Qué es lo que no quería él? ¿Qué es lo que no quería Faraón? Él no quería que se multiplique el pueblo. Entonces, cuando yo leo que cuando Faraón dice, ahora seamos astutos para con él, como ya se nos enseñó, no dijo con el pueblo, dijo con él. Divisó, miró, ¿verdad? Visualizó un solo pueblo. Es decir, en el pueblo de Israel no hay división. En el pueblo de Israel somos uno. Ya, Egipto es el que todavía mira y dice, mi iglesia. Egipto es el que todavía y dice, mis ovejas. Ese es Egipto. El pueblo de Israel es uno solo, es un solo puño para pelear, para gobernar, para establecer, para tomar, para poseer. Es uno solo. Es decir, el pueblo de Israel camina en unidad. El pueblo de Israel no está dividido porque por concilios, por denominaciones, el pueblo de Israel no está dividido por nombres de iglesias. Aquí hay un solo nombre, la casa de Israel, que está compuesta por sus 12 tribus. Si esa es nuestra mentalidad, estamos caminando en el diseño correcto. Si esa es nuestra mentalidad, estamos avanzando a gobernar, a poseer, a tomar lo que el Padre en este tiempo nos ha entregado. Entonces, Faraón va contra uno. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Israel. A Faraón no le interesa Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto es parte de Faraón. Entonces no le interesa. En este tiempo, ¿quiénes van a ser perseguidos? No es como mucha gente dice, los cristianos vamos a ser perseguidos. No, no, porque aquí lo que me enseña es que Faraón persigue al pueblo de Israel. El pueblo de Israel porque es un pueblo diferente, es un pueblo que marca la diferencia donde quiera que está, ¿verdad? Y se puso un ejemplo, ¿verdad? Cuando a Yeshua, ¿verdad? Se le dijo a uno de sus discípulos, tú eres parte de ellos, porque tú eres diferente a nosotros, tú eres igual que ellos. Entonces, ¿a quién lo persigue? ¿Verdad? Al que sigue a Yeshua, al que sigue al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, vemos acá que lo que no quería Faraón era que se multiplique el pueblo. Esto me lleva a mirar que Faraón siempre va a estar en oposición con la instrucción del Padre, con lo que el Eterno ya dijo. Porque si el Eterno le dio una promesa a Abraham y que se vino luego a Isaac y a Jacob y le dijo, es allí donde yo te voy a multiplicar. A Jacob se le dijo, desciende a Egipto, no tengas miedo, allí te voy a multiplicar. Faraón dijo, no, no más multiplicación. Se murió Joseph, se cerró un ciclo, ya no más multiplicación. Entonces miremos a Faraón, que es el simbolismo de Hasatán, de nuestro opositor, va a estar siempre en oposición para que tú te multipliques, es decir, para que tú cumplas el propósito con el cual el Padre marcó tu destino profético. Va a ser un opositor, por eso Hasatán es oposición. Entonces, sí, es cierto que él comienza a fraguar una idea y dice, no, mira, es que ese pueblo está mucho, se va a unir contra otros pueblos, va a venir a pelear con nosotros. ¿Qué hace con eso? ¿Cuál es la astucia de la serpiente? Maquinar a la mente de los demás, comenzar a sembrar ideas en la mente de los demás. Lo que hace en este tiempo, no, mira, eso no te conviene. Cuidado con estar escuchando raíces hebreas, cuidado con estar allá, te van a judaizar. Mira, sal de ahí. Eso, ¿sabe de quiénes son esos pensamientos? De la serpiente. Esos pensamientos son paranoicos, vienen de Faraón. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que ir a la escritura, para no caer, ¿verdad? En lo que tiene Faraón pensado para destruir al pueblo de Israel, a un pueblo que verdaderamente ese es el que va a ser tomado por el abacadosh. Ese es el pueblo que va a ser levantado, rescatado por el abacadosh. Entonces, vemos acá que lo que quería Faraón era que no se multiplique, que no se cumpla el propósito. ¿Qué hace Faraón?
hace una estrategia, por decirlo así, emplea una estrategia. Es decir, dice, vamos a ofrecerle algo diferente. Si antes le dijeron que van a ser pastores, ahora vamos a decirle, ustedes van a construir, ustedes van a ser constructores, ustedes van a edificar. Dejen el trabajo del campo para que vengan a la ciudad. ¿Qué es lo que ha hecho Faraón? ¿Qué es lo que ha hecho el sistema de este mundo? Lo mismo, ¿verdad? Nadie, el campo no, el campo es para los campesinos, el campo es para otro tipo de gente. No, lo mío es la ciudad, lo mío es otra mentalidad. Y olvidamos qué es lo que el Padre nos ha dejado como herencia, la tierra. Mire, hay algo que compartí en estos días, es que si el campo no produce, la ciudad no come. Faraón tiene otra mentalidad. Faraón es, dejen el campo, vengan a construir. Dejen el campo, vengan a edificar. Faraón sigue la misma línea, Nimrod, el que edificó ciudades, ¿verdad? Y todo lo comenzó a volver, ¿qué cosa? Cemento. ¿Para qué? Para que la gente deje el campo. Hoy hay una generación que no ama el campo. Voy a poner un ejemplo. Los padres tienen una finca o un terreno, ¿verdad? Y lo heredan los hijos. Ah, no, vendamos eso. Nosotros somos de la ciudad. ¿Qué vamos a ir al campo? ¿Qué vamos a ir a vivir al campo? Porque hay una generación que no conoce el diseño del abacadosh, que no conoce el diseño del Padre, que es la tierra. ¿Sí? Entonces, la mentalidad de o de la nueva generación, de esta nueva generación que está en este tiempo, que no conoce un diseño original, dice ciudad, dice cemento, ¿verdad? Dice empresas, pero el campo no les interesa. A ese diseño tenemos que volver, al del Padre, a donde tenemos que empezar a amar la tierra, a donde tenemos que empezar a mirar cuál es el diseño de nuestro Abacadosh. No como nos enseñaron muchos, que quizás solamente traen una enseñanza de miedo, a donde dicen, ay, cuando venga la gran tribulación, corran a los campos. No, eso no es lo que el Padre está diciendo. Lo que el Padre está diciendo es, vuelve a mi diseño original. Pero para usted entender el diseño original, tiene que volver a las escrituras, tiene que volver a la Torá, a donde le va a hablar cuál es el diseño que el Padre preparó para nosotros, su pueblo. Vamos a avanzar. Entonces, Faraón, como parte de su estrategia, ¿qué hace? ¿Verdad? Él dice que puso capataces, ¿verdad? Para que los afligieran y comenzara a edificar para ellos. Es decir, les cambiaron el trabajo. Los quitaron, quitaron de ser pastores para ahora ser constructores. Lo mismo pasa en este tiempo. Faraón está afligiendo tanto con leyes, ¿verdad? Con impuestos. Faraón, a través de lo que usa a las personas en las naciones, hay un pueblo que se siente oprimido. Hay un pueblo que dice, ah, no, vamos, entonces ya voy a dejar de pastorear, voy a dejar de cumplir el propósito del Padre, porque entonces me voy a trabajar en cualquier otra cosa. Y miraron atrás. El diseño del Padre lo dejaron a un lado. ¿Sí? Porque eso es lo que hace Faraón. Afligir a fin, es decir, afligir, poner carga pesada para que vayan a trabajar para Faraón, para que deje el trabajo de padre y vaya a trabajar para Faraón, ¿verdad? Entonces, vemos acá que Faraón esclaviza, que Faraón aflige. Aquí estaban en una aflicción, ¿sí? Estaban ya en una aflicción. Pero resulta que aquí no vemos que el pueblo, aunque era afligido, clamaba al Padre. No clamaba al Padre, seguía estando afligido. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que ellos dicen que pusieron esos capataces para que los obliguen a hacer trabajos forzosos y edificaron para Faraón. Eso es lo que quiere Faraón, que usted no edifique para usted, sino que usted siga haciendo cola, que usted siga edificando para él. Mientras él construye su imperio, ¿cuál sería su imperio? ¿Verdad? Ah, no, los que están construyendo sus empresas ya son grandes, poderosos en sus empresas, ¿sí? Y tienen a muchos afligidos, esclavizados. ¿Por qué? Porque hay una mente esclavizada a donde no puede tener algo para él, donde comience a levantarse para esa persona mismo, construirse para él. Sigue construyendo para Faraón. Quizás usted ya aprendió de un trabajo, pero usted sigue siendo esclavo de Faraón.
sigue haciendo lo mismo para Faraón. Y yo no hablo esto a las personas inconversas, a las personas que no conocen la escritura. Yo hablo a los hijos de Israel, que aún sabiendo que tienen herencia, que tienen promesa, siguen siendo cola, trabajando para Faraón. Siguen siendo cola, sirviéndole y edificándole a Faraón. Usted fue llamado para ser cabeza, no para que siga edificándole la torre a Faraón, no para que siga construyéndole lo que Faraón hasta ahora, ¿verdad? Se ha enriquecido con lo que tiene Faraón. Levántese en este tiempo con una mentalidad de libre, como lo hizo usted, Yeshua, no con una mentalidad de esclavo. A veces creemos que la libertad es solo, ay, Yeshua me hizo libre, pero sigue siendo esclavo. Sigue teniendo una mentalidad de esclava, sigue edificando para Faraón y no está edificando para usted. Comience a mirar con la identidad de hijo y edifique para usted lo que es para usted, lo que va a hacer para usted, porque como herencia el Padre se lo ha dejado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos rápidamente. Dice que mientras más los oprimían, más crecía y se esparcía, de manera que los egipcios temían, ¿sí? ¿Por qué esto de que mientras más los oprimían, más se multiplicaban? Ya se nos explicó de qué forma era que los oprimían. Faraón siempre va a hacer eso. ¿Por qué? Porque el trabajo forzado, ¿verdad? Va a traer, ¿qué cosa? Cansancio, te quita el tiempo, te esclaviza. Mucha gente está así. Y yo le digo que hijos del abacadosh, aquellos que tienen promesas de ministerio, aquellos que tienen promesas de fructificarse para ellos, siguen esclavizados para Faraón. No tienen tiempo, no han tenido tiempo para el llamado del Padre, no han tenido tiempo para cumplir las asignaciones del Padre. ¿Por qué? Porque están todavía esclavizados de un sistema que trae Faraón. El que es libre en nuestro abacados. El Padre no te pide que dejes de trabajar, el Padre te pide que tú seas cabeza. Hay aquellos que dicen, yo tengo mi propio negocio, pero ¿de qué sirve que estés ganando todo el dinero del mundo si estás perdiendo lo más valioso, que es lo que el Padre te ha hecho, el llamado a servirle, el llamado a su salvación, el llamado a estar delante como cabeza y no como cola? ¿De qué te sirve que tengas todo el dinero, que tengas una empresa fructífera, una empresa muy grande, si los impíos también lo tienen? Yo me río cuando muchos aquellos que dicen ser creyentes, ¿verdad? Y se llaman hermanos, sí, tienen grandes empresas, grandes negocios, pero son esclavos de sus negocios, son esclavos de sus clientes. Eso no es ser libre. Ser libre es cuando usted tenga la libertad en Mashiach, en Yeshua, de decir, yo le puedo servir al Padre, yo le sirvo al Padre, yo estoy sirviéndole y Él me está prosperando mi negocio. Yo le sirvo, yo obedezco y Él me prospera mi trabajo. Él me prospera todo cuanto hago porque camino en obediencia. Pero si usted me dice que es próspero porque tiene una empresa, un trabajo que le da mucho dinero, yo le voy a decir que los impíos, Faraón también le puede dar eso, a fin de tenerlos esclavizados. Usted va a ser próspero cuando usted camine con la bendición del Padre a través de la obediencia. Faraón lo que busca es esclavizar, que toda la vida sea cola y no sea cabeza. Entonces, ellos más se multiplicaban porque había una promesa del Padre. Esa promesa del Padre estaba sobre ese pueblo. Ya vamos a ver qué pasa. Verso 13 dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel. Note algo. ¿Contra quién va la esclavitud? ¿Contra quién va la opresión? ¿Contra quién va la aflicción? ¿Contra quién va? Contra los hijos de Israel. Porque la mirada está puesta en el pueblo de Israel, porque es un pueblo diferente, es un pueblo bendecido, y Faraón lo que hace es tomarse de los recursos, de las fuerzas que tiene el pueblo de Israel para usarlas para ellos, para usarlo para Faraón. Si usted es Israel, libérese de Faraón, empiece a liberar primero su mente, porque acá empieza todo. Y empiece a construir para usted, empiece a tomar lo que el Padre le ha dado. El faraón hace servir a los hijos de Israel y no lo hace servir con bondad. Aquí dice con crueldad, con tortura, ¿sí? Eso te trae estrés, te trae cansancio, ¿verdad? Te enferma. ¿Cuántos pueden estar en este tiempo así? ¿Usted cree que es bendición estar así en un trabajo? Ganar un dinero a donde usted pasa enfermo, con estrés, con inseguridad, con intranquilidad, cuando no sabe cómo actuar, cuando está enfermándose. Eso es una opresión de Faraón.
Eso no es una bendición del Padre. La bendición del Padre no añade tristeza. La bendición del Padre es algo que va a traer gozo, shalom a su vida. Vemos acá que este faraón, a través de esos capataces que levanta, ¿verdad? Para oprimir al pueblo de Israel, los hicieron servir con crueldad, ¿sí? Eso dice, con crueldad. Los hicieron trabajar muy fuerte. Pero recuerde, ¿verdad? Eh, Hay una palabra también que el Padre le había entregado a Abraham y todo tenía que cumplirse. Esa palabra está en Génesis capítulo 15, verso 13. Les voy a leer rápidamente cuando el Padre Eterno le habla a Abraham y le dice, entonces Elohim le dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Tremendo. O sea que esto no fue de la noche a la mañana. Esta opresión no fue de un día para otro. No, nada que ver. Quizás nosotros porque leemos rápidamente la palabra, ¿verdad? Vamos leyendo versículo por versículo y lo leemos rápido. Pero esta opresión, esta esclavitud duró bastante tiempo, ¿verdad? Y es por eso que se iba multiplicando, se iba multiplicando, se iba multiplicando. El padre ya lo había dicho. El padre había dicho, ¿verdad? Que iban a ser esclavos en una tierra, o sea, en esa tierra de Egipto, 400 años los iban a oprimir. Tremendo. A veces nosotros creemos que la libertad va a llegar de la noche a la mañana. ¿Y sabe por qué se da esto? Porque cuando Joseph muere, se levantó también una generación quizás que no tenía temor del agua. Una generación quizás que, aunque tenía las promesas, no buscaba en clamor al Padre. Aquí no leemos que había una generación que clamaba. Aquí no leemos que había una generación que levantó sus ojos al abacados pidiendo que se liberte a ese pueblo. No. ¿Por qué? Porque faltaba algo. Faltaba esa comunión con el abacados. Entonces, el padre ya les había dicho, ¿verdad? O le dijo a Abraham que la semilla, la descendencia de él, iba a estar como extranjero en una tierra que los iba a llevar a esclavitud y que serán tratados con maldad y humillados allí 400 años. Yo veo en esto que las promesas del Eterno se cumplen. A Abraham se le dijo, Abraham, sí, yo te voy a multiplicar, te voy a hacer muy grande tu descendencia, pero también le dijo, mira, hay esa descendencia que va a estar en esa tierra, va a ser esclava 400 años. También se le dio una palabra de advertencia. Entonces, acá se estaba cumpliendo la palabra que el Padre Eterno le había hablado a Abraham. ¿Qué pasa acá? Dice en el verso 14. Antes de pasar, yo veo que el Todopoderoso siempre advierte, ¿verdad? Advirtió que iban a ser esclavos. Se cumple la promesa de que iban a ir a Egipto, Jacob, y que allí se iba a multiplicar, pero también se estaba cumpliendo la promesa de la esclavitud en Egipto. Verso 14 dice que a través del trabajo que trajo Egipto, ¿verdad? Al pueblo de Israel dice, amargaron su vida con dura servidumbre a través de que hacían barro y ladrillo y toda labor del campo, los obligaron con rigor. Cuando yo leo esta palabra, amargaron la vida del pueblo de Israel con duro trabajo, ¿verdad? Esta palabra amargar, toda persona que vive una vida así, en un trabajo donde lo aflige, donde tiene cansancio, un trabajo donde pasa estresado, como lo dice mucha gente, ese no es un trabajo que viene de parte del Eterno. Ese es un trabajo a donde usted está siendo oprimido, a donde usted está haciendo un trabajo para Faraón con rigor. Le está trayendo cansancio, estrés. Y no solamente eso. La amargura trae esterilidad. La amargura hace que usted no se fructifique ni se multiplique. No va a multiplicar. Recuerde a Ana. Ana era una mujer que tenía amargura, amargura de alma, porque era estéril. Sí, su misma amargura traía esterilidad. Una persona que va y hace un trabajo, ¿verdad? Y quizás, ay, otra vez a trabajar, otra vez. No tiene gozo, no tiene paz, no tiene shalom en ese trabajo. Lo hace porque tiene necesidad, pero no porque realmente lo va a hacer con gozo y amargura.
Aunque no se dé cuenta, esa persona que va a desempeñar una labor en esa condición está viviendo una amargura, está viviendo una esterilidad, no va a tener fruto en ninguna área de su vida. Y el Padre nos ha llamado a fructificarnos, el Padre nos ha llamado a multiplicarnos, a ensancharnos. Pero si su trabajo le está trayendo amargura, estrés, le está trayendo diferente tipo de situaciones, problemas en su vida, eso no es del Padre. Eso viene de la opresión que hace Faraón. Entonces, vemos acá más adelante, y se habló hoy de las parteras. Las parteras, ¿verdad? Que dice acá, Cifra y Pu. El rey o Egipto usa a las mujeres. Vamos a ver. Ciertamente acá Cifra y Púa ya se dice que se habían convertido y tenían temor del Eterno, o vino temor del Eterno sobre ellas. Pero un papel muy importante juega, ¿sí? La mujer. Yo quiero decirle acá algo importante. La mujer puede dar vida o puede matar. Hoy si yo lo veo y lo llevo literalmente así, a mirar en un ministerio, ¿verdad? Hay ministerios que son levantados por mujeres que en este tiempo pueden estar llevando a qué? No a una bendición, sino a qué? A lo que muchos llaman en este tiempo empoderadas. Si usted lee la palabra empoderamiento a través del hombre, eso no trae ningún beneficio del Kadosh. Ciertamente, el poder que el Padre entrega es a su pueblo Israel. Faraón lo reconoció y dijo, es un pueblo poderoso, numeroso y poderoso. El poder que viene del Kadosh, que tiene que ver con la autoridad, lo entrega el Abba por causa de la obediencia a sus instrucciones. Pero hay en este tiempo, y la mujer usada no solamente en lo ministerial, sino es usada en diferentes áreas, ¿verdad? En diferentes áreas que se levantan, comunidades de mujeres, ¿verdad? En diferentes áreas. ¿Pero a qué? Primero, a dañar un diseño. Mujeres que se levantan a defender el aborto, por decirlo así. Mujeres que se levantan a defender. Yo he visto, ¿verdad? He visto cómo madres se levantan y defienden. Ah, no, si mi hijo quiere tomar la ideología de género que él quiera, déjenlo. Él es mi hijo y yo lo apoyo. Qué tremendo esto. Y por eso les digo, no solamente en el área ministerial, en todas las áreas, mujeres que deciden por ellas mismas y dicen, este es mi cuerpo y si yo quiero aborto y listo, ¿sí? Madres que dicen, no, si mi hijo decidió creer que es mujer cuando él es varón, déjenlo, yo lo apoyo. ¿Será que estamos actuando sabiamente o estamos siendo guiadas por Faraón? Aquí también hubieron dos mujeres que Faraón llamó, que la serpiente toma, que Hasatán toma, pero es ahí a donde viene el temor del Padre. Siempre el enemigo va a tomar a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene, ¿verdad? Un poder de convencimiento. La mujer tiene un poder de determinación. La mujer tiene un poder de convicción. Y podemos verlo por la escritura, tanto en los dos lados, lo bueno y lo malo, ¿sí? Miremos cómo el Padre, a través de las mujeres, ¿verdad? Ha hecho liberaciones para su pueblo. Vemos a una Jael, vemos a una Débora, pero también vemos a una mujer, ¿verdad? Como Jezabel, Atalía, y así podemos nombrar a muchas. ¿Qué papel tan importante juega la mujer? Por eso es que como mujeres tenemos que levantarnos a ser sabias. Hoy ya se habló acerca de la mujer, yo no voy a hablar más acá acerca de este tema. Y ciertamente si nosotros como casa de Israel estamos preocupados en enseñar, instruir Torah, también lo hacemos a través de las mujeres, con mujeres, pero no levantándonos por encima, ¿verdad? De nuestra cabeza, que es Yeshua, no por encima de las instrucciones, sino alineadas a las instrucciones, conforme dice la Escritura, porque eso es lo que va a traer bendición del Eterno. Aquí podemos ver dos mujeres que aunque el enemigo las llama, aunque Faraón las llama para matar, ¿verdad? Porque les dijo, asistan a las hebreas en sus partos, ¿verdad? Aquí comienza, primero empezó un plan de Faraón, quitarles el tiempo, ¿verdad?
los exprimía, los explotaba para quitarles el tiempo, para que no se multipliquen, para que no cumplan el propósito del Padre. Así hay una generación en este tiempo, que el enemigo a través de sus trabajos, de sus empresas, de sus negocios, que aunque dicen que son suyas, realmente siguen siendo esclavos, porque no tienen tiempo para el abacadosh, ¿verdad? Les quita el tiempo. Primer plan. Luego, como se seguían multiplicando, viene un segundo plan. ¿Y cuál era? Matar a los niños que nazcan. Les dijo, vayan y asistan a las hebreas. Y si ven en la mesa de parto, ¿verdad? Había una mesa de parto. Es por eso que levantamos mesa profética, para levantar un diseño profético de la escritura, porque el enemigo también levanta una mesa para muerte. Nosotros levantamos una mesa para vida, una mesa donde colocamos el pan del cielo. Y dice, sí, cuando ustedes vayan a la mesa de parto, si es hijo, mátenlo. ¿Por qué si es hijo? Porque en el varón está la cera, porque en el varón está la descendencia, porque en el varón está la semilla, ¿sí? Entonces quería matar a los varones, porque dijo que si es niña, déjenlo que viva, no me interesa, ¿sí? Si es niña, no, porque lo que estaba interesado acá era en qué, en que ya no se sigan multiplicando, en que ya no se sigan reproduciendo más. Lo que pasa en este tiempo, ¿a quién ha tomado, vamos a decir, Faraón? ¿Sí? ¿A quién ha tomado el enemigo? A las mujeres. ¿Qué dicen ahora? No, yo no quiero tener hijos. Yo tengo un perrito. Ese es mi bebé. El gatito es mi bebé. Es parte de nuestra familia. Y lo lleva al médico. Le dio un lugar, una habitación en su casa. ¿Verdad? Cambió el diseño, ha cambiado el diseño del Eterno. ¿Por qué? Porque no conoce a Joseph, porque no conoce a Joseph. Cuando usted conoce a Joseph es porque conoce a Yeshua. Cuando conoce a Yeshua, conoce el diseño original de la escritura. Entonces hay una generación que no conoce a Joseph, no conoce el diseño original del Padre, no conoce a Israel. Las mismas mujeres están dañando el diseño, están matando, se están comportando, ¿verdad? Como necias. ¿Para qué hijos? ¿Para qué niños? Tomemos al perro. El perro no va a multiplicar la descendencia, el perro no va a multiplicarle su generación, el perro ni el gato va a multiplicarle la cera que el padre ha dicho que es su simiente. Entonces hay una generación, ¿verdad? Y muchos lugares de reunión, congregaciones están llenos y no importa lo que piense el pueblo, el pastor, con tal que esté bien, no importa cómo estén las instrucciones en la vida del creyente. Por eso tiene que levantarse un pueblo a conocer instrucciones y aplicar lo que dice la instrucción, enseñar lo que enseña la palabra. No estamos para entretener a un pueblo, no estamos para nosotros calentar una silla simplemente y sentarnos a dar una palabra. No, no estamos para calentar a nadie la oreja con palabras de entretenimiento, sino para poner fundamento a través de la Torá. Al menos acá no estamos para eso. Acá no estamos para perder el tiempo. Acá estamos para poner un fundamento y que usted se multiplique, que usted vaya y enseñe esos principios que están escritos en la Torá. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver acá. Ya hizo un segundo plan, matar cuando nazcan los niños. Entonces, dice luego el verso 17, pero las parteras temieron a Elohim. Ellas no eran parte del pueblo de Israel, no, porque sin duda, pues si los iba a matar a los hijos de Israel, eran mujeres egipcias. Pero qué importante es cuando hay temor del abacadosh. Qué importante es cuando hay un pueblo que teme al Creador, ¿verdad? Y estas mujeres tuvieron temor. ¿Por qué? Porque aunque no conozcan la escritura, hay mucha gente, mire, que de pronto no conoce los mandatos, pero por su conciencia sabe que no debe de matar y no lo hace porque dice, no, ¿cómo voy a matar a alguien? Y quizás no porque conozca la Torá. Estas mujeres no conocían a Joseph, ciertamente no conocían la Torá, por decirlo así. Quizás se convirtieron luego, fueron convertidas, pero no eran parte del pueblo de Israel. Pero tenían temor al abacadosh y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Ese tipo de mujeres es que necesitamos que se levanten en este tiempo. Que digan a lo bueno, bueno, pero a lo malo lo rechacen.
que digan, escrito está. Y si usted me viene a decir que haga lo contrario, no lo voy a hacer porque escrito está. Necesitamos que se levanten ese tipo de mujeres radicales, ese tipo de mujeres que pongan la convicción de a alguien a través de la escritura, no como lo que yo pienso, no es lo que yo opino, no es lo que yo digo, sino escrito está. Vemos en estas mujeres que ellas no mataron, ¿verdad? Porque tenían temor a Elohim y ellas preservaron la vida de los niños. Y quiero pararme acá en esta palabra preservar. Necesitamos mujeres y varones que se levanten a preservar, ¿verdad? Y aquí yo no voy a mirar niños solamente de forma literal, a un bebé, a alguien que nació, ¿verdad? De forma literal, del vientre de una madre, naturalmente. Hablo de los niños espirituales, quienes están dispuestos a preservar a esos pequeñitos, a esos que están empezando en el conocimiento de la Torá, a esos que están empezando en el conocimiento de la verdad. Hoy cada uno por su lado, porque Faraón los esclavizó. Y personas que tienen llamados, pero están entretenidos en sus trabajos, porque sus trabajos les da ingreso, porque sus trabajos les da el beneficio de tener una casa, un carro. ¿De qué les sirve? Como decía hoy la profeta Karim. ¿De qué sirve todo eso si usted no está cumpliendo un propósito? Primero en su casa, primero edificando su casa y luego lo que el Padre le ha mandado. ¿Está preservando usted la vida de los niños? ¿Está preservando de esos pequeñitos que están iniciando? ¿Será que usted está cumpliendo el propósito del Eterno o simplemente está mirando por lo suyo? Está mirando por el negocio, está mirando por su empresa, está mirando por el trabajo, está mirando por lo que le produce dinero, pero no está mirando por el reino. La palabra es muy clara. ¿De qué vale que ganes todo el dinero del mundo si estás perdiendo lo más precioso, el reino? Estás perdiendo tu alma. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Necesitamos que se levanten a preservar la vida de los niños, de esos niños espirituales, de aquellos pequeñitos que están llegando a la palabra. Vemos acá también que cuando ellas hacen esto, ellas estaban enfrentando a un rey, se estaban enfrentando a alguien con autoridad dentro de esa nación. Y le dice, ¿por qué han hecho esto? Era el rey, les estaba reclamando por qué habían dejado con vida. Pero el Padre siempre da una salida. El Padre siempre nos va a apoyar cuando nosotros hacemos lo correcto. El Padre siempre nos va a ayudar y nos da una salida cuando usted está obrando bien. Las parteras traen una respuesta, Faraón, porque ciertamente el Padre les ayudó para que ellas puedan decir esto. Y las mujeres dijeron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las mujeres hebreas son robustas. Voy a pararme acá. Son robustas. Esta palabra robusta tiene que ver, ¿verdad? Yo lo veo primero en lo espiritual. Son mujeres fortalecidas en la palabra. Usted no va a poder irle a hacer frente a un reino de las tinieblas cuando usted no está, primero, fortalecido en la palabra del Eterno. Cuando usted no está robustecido en la palabra del Eterno. Cuando usted no ha comido lo que debe de comer para fortalecerse. Cuando usted no se ha fortalecido en el espíritu a través de una vida de oración. Usted no puede irle a hacer frente a Faraón. Faraón es un sistema idolátrico. Faraón es un sistema en este tiempo. Muchos quieren ir a reprender a Jezabel. Muchos quieren ir a hacer tomas de territorio. Muchos quieren hacer muchas cosas espirituales. Irse en contra de un sistema idolátrico. ¿Será que usted está robustecido? ¿Será que está verdaderamente robusto? Hablando a las mujeres acá, robustecidas. ¿Será que usted es como una hebrea? ¿Es como estas mujeres hebreas que eran robustas y que antes de que venga el plan de muerte de este sistema del mundo, ya usted se ha levantado? Porque usted es una hebrea, porque usted es una antena profética en su casa, porque usted sabe lo correcto que tiene que hacer, o usted es una dormida, aquella que no ni siquiera entiende qué está pasando. ¿Y sabe por qué no entiende? Hay algo que he podido recibir en el espíritu, que muchos no entienden porque no están apercibidos primero a los tiempos de lo que el Padre está hablando. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos de oración, los tiempos de intercesión, los tiempos de enseñanza. Estamos distraídos y no estamos apercibidos. Por eso no entendemos lo que el Padre está hablando. Primero habla para su casa, primero habla para los suyos, porque Faraón primero va a llegar a su casa.
Faraón primero va a querer esclavizar su familia. Faraón primero va a querer traer opresión en su vida, enfermedades, de manera diferente, va a venir a oprimir. ¿Será que estamos verdaderamente como esas mujeres hebreas? ¿Será que hay una diferencia entre las egipcias y las hebreas? Una mujer hebrea se conoce y se conoce por dentro y por fuera. Es al paso que lo podemos conocer. En el olor. Hablo del olor espiritual. Cuando uno puede decir, esta es una mujer hebrea. Aquí hay algo diferente. Porque no es que nos pongamos un maquillaje hebreo. ¿Cuál es el maquillaje hebreo? Que yo diga Shalom, que yo diga Yeshua. Ese es un maquillaje hebreo. Es lo que usted tiene dentro, lo que está contenido dentro de su vasija. Eso es lo que va a dar. Lo que está contenido dentro de su vasija como luz, eso es lo que usted va a dar. Lo que está dentro de su vasija, que está contenido como agua de vida, eso es lo que usted va a dar. No es por un maquillaje hebreo, es por lo que está dentro, es por la sustancia, es por lo que verdaderamente usted ha retenido como pueblo hebreo. Estas mujeres hicieron frente a un sistema en este tiempo. Tenemos que hacernos frente a un sistema idolátrico. Nos vamos a tener que parar frente a un sistema idolátrico. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Estando robustecidos en la palabra, siendo verdaderamente con esa mente, con esa identidad hebrea. No una fachada hebreo, sino con una identidad hebreo. Note algo que aquí no dice, ¿verdad? Que eran judíos, no, dice hebreo. Por eso tenemos que ir a la Constitución del Reino, que son los 5 primeros libros. Antes que dé a luz, o sea, antes que salga a la luz lo que el enemigo maquina, usted ya está al filo de la batalla. Usted dice, vamos, actuemos de esta forma, vamos a orar de esta forma, porque el enemigo esto está trayendo. Una mujer hebrea es aquella que antes de que salga a la luz el plan del enemigo, usted ya está adelante. Usted ya se previno, usted ya escuchó, y le hablo a las mujeres hoy por el espíritu del Abba que me está hablando. Usted, mujer, es una antena profética en su casa. Usted, mujer, es una antena profética para discernir lo malo que el enemigo está trayendo. Y hoy sí les hago un llamado a todas las mujeres que tienen un llamado profético. Quizás estás ya desarrollando tu ministerio profético. Tenemos nosotros equipos de mujeres en Ecuador y tenemos un equipo de profetas en las naciones. Si estás fuera de Ecuador, porque en Ecuador tenemos otro equipo, escríbenos en qué nación estás y te vamos a ubicar en el equipo que debes de estar de mujeres. Porque lo que el Padre nos ha llamado a hacer en este tiempo es a impartir el conocimiento a las mujeres para que Él nos levante. La mujer no levanta a la mujer, para que Él nos levante a través de su autoridad a pararnos como antenas proféticas en este sistema idolátrico que está imponiendo muerte en todo el mundo. Tenemos una comisión muy importante de parte del Abacados, pero si seguimos dormidas en el sueño de la religión, solamente esperando que haya una enseñanza o como muchas, el día de reunión en mi iglesia, pero sin mirar qué es lo que el enemigo ya tiene planificado, estamos quedándonos dormidas. Las hebreas no somos como las egipcias. Las hebreas estamos antes a la jugada. Cuando venga el enemigo, ya nos encuentra ya prevenidas. ¿Por qué? El que nos previene es el Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Ellas, ¿verdad? No hicieron y esto trajo recompensa. Cuando usted hace lo correcto para el Padre, cuando usted se levanta a hacer lo que el Padre quiere, el Padre va a traer recompensa. ¿Sí? Dice que hizo bien a las parteras. Es el Padre recompensó y el pueblo seguía multiplicándose. Y a estas mujeres que tuvieron temor de Elohim, dice que prosperó sus familias. Prosperó a sus familias. Mire, hablo de un Dios que prospera, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hablo del Dios que prospera cuando hay temor a él. Esto de la prosperidad no es porque como nos enseñaron, noche de rompimiento financiera. Ven y asiste a este tiempo de rompimiento donde tus maldiciones se van a romper. Ven y noche de pactos. Eso es una falsa, una farsa. Eso no es cierto. No vaya a gastar su dinero.
No vaya a dejar su dinero donde no va a dar fruto para nada. No. ¿Sabe qué? ¿Qué recompensa el Padre? ¿Y qué fructifica el Padre? ¿Qué es lo que va a prosperar? ¿Qué es lo que prospera? ¿O a quién prospera el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Cuando hay obediencia, cuando le tememos. Estas mujeres fueron prosperadas sus familias. Y cuando dice prosperadas sus familias, yo puedo decir que en todas las áreas el padre prospera, en su salud, en sus finanzas, en su matrimonio, con sus hijos. Viene una prosperidad. Prosperidad es caminar con la bendición del Padre. El Padre Eterno va a prosperar cuando nosotros tenemos temor a Él. Y el Padre prosperó a estas mujeres. Pero miremos acá algo interesante, y es que aunque Faraón, ¿verdad? Había usado dos estrategias. Primero, quitándoles el tiempo, ¿verdad? Afligiéndolos, cambiándoles de trabajo, afligiéndoles, trayéndoles amargura, y no podía detener la multiplicación del pueblo de Egipto. Pasa un tiempo y ahora trae muerte. Y dijo, parteras, mátenla. Como ellas tampoco se dieron al pedido de Faraón, ¿verdad? ¿Qué pasa? Busca un tercer plan. Y ese tercer plan está en el verso 22 y dice, mandó Faraón a todo su pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca. Y a las hijas, déjenlas. A las mujeres, déjenlas. Pero a los niños, échenlos al río. ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Miramos en este tiempo la ideología de género. No importa. No importa si el niño quiere ser como quiera ser. Déjenlo, ¿verdad? Y muchas madres se prestan para eso. El sistema de este mundo está prestándose para eso. Nosotros como hebreos, nosotros como conocedores de la palabra, tenemos que levantarnos, porque Faraón no descansa para haber destruido al pueblo que tiene promesas, al pueblo que tiene bendición. Por eso es que mucho pueblo no tiene identidad, porque piensa que fue llamado solamente para estar sentado en una silla, para decir ya tengo la salvación y listo. ¿Sí? Vemos que Faraón es un espíritu de muerte. Vemos que Hasatán obra a través del espíritu de muerte. Siempre al principio sí, solo quiso esclavizarlos, quiso explotarlos, abrumarlos, pero luego ya viene con un espíritu de muerte. Va a usar todas sus artimañas y hoy podemos decir que el espíritu de muerte en contra de los niños se ha desatado muy fuerte de diferentes formas. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? ¿Sí? El espíritu de muerte en Faraón no quiere que Israel se multiplique, no quiere que los varones se multipliquen, ¿sí? Y hablando en todas las áreas, aún los varones, niños espirituales, aquellos que apenas están empezando, va a venir a traer muerte y va a causar muerte de diferente forma. Y yo hablo, es por él, no solamente de la forma literal del nacimiento de un niño, sino de ese nacimiento de los niños espirituales que empiezan en Torah. Por eso es que no hay muchos varones. Usted va a mirar en todo lado, son muy pocos. ¿Por qué? Porque Faraón se ha empeñado en dañar, en matar y en destruir. Necesitamos que se levanten este tiempo como estas parteras a preservar, ¿sí? Y miramos acá que quienes preservaron la vida de los varones, de los niños, las mujeres. Mujer, tú eres aquella que tiene que levantarse en tu casa por tu esposo, por tus hijos, por esos varones que traen la semilla, la cera, la simiente, poniendo y colocando la enseñanza, la instrucción en tus hijos. Ora por ese varón, por ese esposo en tu casa, para que el enemigo no lo debilite en la fe, para que el enemigo no lo debilite en mantenerse firme en la palabra. ¿Qué estás haciendo? ¿O te estás dando también tú a Faraón? Te estás dando igual que a ese varón que quizás no le interesa nada del abacadosh, no le interesa seguir nada de lo que dice la palabra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Te estás haciendo a él? A que quizás si tienes una empresa, un negocio, simplemente si tu esposo dice, no, hoy no, no estés ya en eso, vamos, y si, vamos a trabajar, que eso nos produce. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás preservando o estás destruyendo? Aquí solamente hay dos caminos. O preservamos o matamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Damos muerte o damos vida? ¿Qué estamos haciendo? Y el Padre, por todo, nos llamará a cuentas, porque hemos sido llamadas a ser preservadoras. La mujer
aquí vemos, sí, unas estaban pariendo, las hebreas estaban pariendo, pero habían otras que estaban preservando la vida. El Padre nos ha llamado a ser esas mujeres que preservamos. Quizás unas están pariendo, pero otras hay que asistir al parto. Quizás unas están dando a luz su ministerio, otras estarán apenas en estado de gestación. ¿A quiénes el Padre nos ha puesto? Para asistir, ¿verdad? A esas mujeres, para que esos niños o ese bebé espiritual no se aborte, no se mate, no llegue a muerte. Levantémonos en este tiempo a cumplir el llamado y el propósito que el Padre ha hecho a nuestras vidas, amada familia. Usted como varón parece firme en la brecha. No permita que a través del trabajo Faraón lo siga exprimiendo, explotando, trayendo amargura. Esa amargura va a traer problemas en su matrimonio. Esa amargura por causa del trabajo, del estrés, va a traer problemas en su casa, con sus hijos. Si usted está pasando eso, usted no está viviendo una bendición del abacadosh. Usted está viviendo la explotación, la opresión de Faraón, de un sistema que ofrece, sí, ofrece mucho, pero te está restando todo. Y es la bendición del abacadosh. Amén, amén y amén. Bendecido día a cada uno de ustedes.